Yo no acepto el estigma. Pablo mencionó en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, la necesidad de que todas las cosas fueran reunidas en Dios. Según la afirmación de Pablo, al final del tiempo todas las cosas finalmente se reunirían en Él. Ninguna de ellas quedaría por fuera, sino que todo quedaría bajo sus pies, y lo único que no se sometería bajo sus pies sería Dios mismo, quien había puesto bajo los pies de Cristo todas las cosas. En 1 Corintios, capítulo número 15. Es muy importante notar que efectivamente para la gloria del Señor todas las cosas están circulando en torno a su propósito. Él soberanamente ha estipulado ciertos propósitos que están cumpliendo su lugar en la historia. Aunque ocasionalmente vemos que las cosas parecen salirse de las manos, por lo menos en percepción de Dios, sabemos por la Escritura que efectivamente ninguna cosa está fuera de su control y que Él domina sobre todas las cosas. Es importante saber que Él ha dominado también sobre los procesos de los tiempos. Cada una de las cosas ha cumplido su propósito fundamental en la historia. Y el día de hoy veremos cómo esto se hace realidad en la vida del famoso Orígenes de Alejandría, el famoso hombre de acero de la fe. Orígenes fue apodado así como el hombre de acero a causa de que en medio de sus debates siempre fue un hombre elocuente que supo cómo responder ante un escenario difícil, ante un momento adverso. Comúnmente apodado de esta manera a causa de sus múltiples debates. Orígenes fue un hijo de Alejandría, posiblemente un discípulo de la famosa escuela Didasqueion, que es la escuela que formó Clemente, nuestro autor de El día de ayer. Clemente, en su formación con la escuela de teología que alcanzó gran prominencia en la ciudad de Alejandría, logró evangelizar a una gran cantidad de personas, alcanzando entre estos a muchos, probablemente a los padres de Orígenes también. Los padres de Orígenes parece que tenían una formación pedagógica, eran profesores, probablemente profesores de aquí mismo, de esta escuela de Didasqueion, y Orígenes tal vez es el primero de todos los creyentes que nace en una cuna cristiana y se forma desde el principio con preceptos cristianos, llegando a niveles elevados de conocimiento. Pero no se preparó solamente en teología. Él tenía un interés por la formación en las diferentes áreas. Así que la astrología y las diferentes filosofías de su época fueron absorbidas y estudiadas por Orígenes. Fue un joven que probablemente desde muy pequeño tenía una formación intencional en aprender acerca del camino de la verdad y que desde muy pequeño ya se encontraba debatiendo en medio de escenarios así. Él conocía acerca de la religión astral, él conocía acerca de las diferentes filosofías, platónica, aristotélica y finalmente la aplicación también de Sócrates, aunque este último nunca escribió. Sin embargo, él estudió por medio de sus alumnos las afirmaciones que se tenían con respecto a él. Orígenes era un hombre que sabía que la labor que tenía que hacer en el mundo tenía que ver con elevar el conocimiento del Señor a los puntos más grandes de la historia. Por eso, la importancia de Orígenes se da a causa del desarrollo que él tuvo en algunas doctrinas particulares. Pero déjenme contarles un poco con respecto al ambiente de la época de Orígenes, aunque lo vimos un poco relacionado con la época también de Clemente de Alejandría el día de ayer. Alejandría llegó a ser la ciudad tal vez más prominente culturalmente de todo el Imperio Romano, quitando de su lugar a Atenas como
la capital cultural del Imperio Romano. Y finalmente, en Alejandría recayó la gran importancia de cómo el Imperio Romano direccionaba su cultura. Se le debe a la ciudad de Alejandría el hecho de que la mayor parte del imperio en corto tiempo haya terminado siendo de tendencia cristiana, aunque en las sombras, aunque ocultos, aunque no puestos como una religión oficial, sin embargo, sí como parte de la cultura natural de la mayoría de todas las personas de la época. Nosotros vemos en la vida de Orígenes y en la vida de Clemente cómo es que la ciudad de Alejandría alcanzó tanta prominencia. Finalmente, la ciudad de Alejandría logró a través de poco tiempo o en poco tiempo irradiar la cultura cristiana por todo el Imperio Romano, a pesar de ser una ciudad bien alejada de la capital administrativa del Imperio Romano, que era Roma, y esta se convirtió en la capital cultural de la misma. Desde allí salieron misiones constantes en la plantación constante de iglesias por todo el Imperio Romano, pero también en la formación cultural de todas las partes del Imperio Romano. Alejandría tuvo misiones de plantación de iglesias desde allí hacia todo el norte de África y desde este mismo lugar también llegando hasta la misma España. Se pensaría que Roma era el encargado, debería haber sido el encargado de evangelizar España y lo que se conoció como las Galias. Sin embargo, no fue así, sino que esto provino de la influencia que Alejandría tuvo sobre todas las regiones del norte de África. También influyó Alejandría incluso sobre gran parte de Asia y del Medio Oriente. Mientras que Esmirna había plantado algunas iglesias en la ciudad de Lyon, en Francia, por el lado norte del imperio, Alejandría se encontraba por la parte sur del imperio, teniendo gran influencia, de manera que esto llegó al punto de abarcar toda la vida del Imperio Romano. A esto se le debe que muchas personas se hayan finalmente convertido al Evangelio. Adamancio, como se le conocía por sobrenombre a Orígenes, fue realmente un hombre de acero y de energía extraordinaria en el debate y en la predicación de la palabra del Señor. Algunos mencionan su ministerio como un ministerio principalmente evangelístico. Era un predicador itinerante que iba de un lugar a otro. Él no pensaba mucho con respecto a la vanidad del mundo, y lo que sabemos de Orígenes no lo sabemos de hecho por sus propios escritos, sino por lo que otros escribieron de Orígenes. Eusebio coloca y dedica casi todo un libro en su historia eclesiástica para referirse solamente a Orígenes de Alejandría. Recoge toda la correspondencia que él mismo intercambió con Orígenes y cómo Orígenes tenía la labor de predicar por el imperio en diferentes escenarios. Algunos de estos escenarios fueron hostiles a Orígenes, pero la mayoría fueron bien recibidos para él. Alejandría había llegado a un punto de prominencia tal que finalmente había llegado a la recopilación de más de 5,000 manuscritos en su biblioteca de Alejandría, o como se llamaba en latín, su museum. En el museo había alcanzado a tener documentos de diferentes índoles y de tal vez todas las tradiciones religiosas y culturales de la época. Entre estas, nosotros conocemos al famoso Filón de Alejandría. Este fue un personaje importante que influyó en la vida de Clemente, de Orígenes, de Eusebio, de Tertuliano y probablemente de todos después de él también. Recuerden que Filón de Alejandría habría sido el traductor o el recopilador más bien de la famosa 70 o de la Septuaginta. La Septuaginta fue la traducción griega de la Biblia hebrea. Para el tiempo de Orígenes había un debate entre la parte norte del imperio y la parte sur del imperio, entre el judaísmo y el cristianismo. Muchos, incluyendo a Filón, el cual pertenecía al judaísmo,
habían utilizado la Septuaginta como argumento para apelar a que la filosofía había aprendido de una tradición oral principalmente proveniente de Moisés y había tomado las premisas de Moisés para finalmente haberlas aplicado a ellos como filósofos. Según decía Filón, tanto Sócrates como Platón como Aristóteles habían recibido oralmente la tradición mosaica que había venido por otra parte del imperio y la habían aplicado a la filosofía. Por ende, Filón hacía a los filósofos de la época solamente unos receptores que habían recibido la herencia de las premisas de Moisés en los 10 mandamientos en Éxodo y luego las habían aplicado como una forma de conducta legítima en el mundo. Filón intentó de alguna manera congraciarse entre la filosofía y el judaísmo. A esto se le conoció como la máxima expresión del helenismo, en el cual los preceptos morales del judaísmo y del cristianismo se entremezclaron con la filosofía, formando un nuevo movimiento, el movimiento heleno. Es de allí, de los helenos, de donde provinieron los principales autores gnósticos de la época. Basílides provino de este movimiento. Y Orígenes también conocía todo este precepto de movimientos. Filón le heredó mucho a Orígenes, entre esto la importancia de la mención de la palabra de Dios haciendo una recopilación del Antiguo Testamento según lo que decía en la Septuaginta. Esto llevó a que grandes porciones del norte del imperio, principalmente aquellas que provenían de Antioquía y de la región y de las regiones del Medio Oriente, rechazaron la Septuaginta como palabra, como una traducción correcta de la escritura. De hecho, algunos entre la parte sur, entre los que se encontraban Filón y también Orígenes, llegaron a considerar que la Septuaginta era una traducción inspirada por el Espíritu Santo. No, lo inspirado por el Espíritu Santo es la revelación, lo que se escribió, el autógrafo, lo que fue por puño y letra de los autores, pero las traducciones no son inspiradas y varias razones tenemos que dar para eso. La primera es que las traducciones implican algunos conceptos que no necesariamente tienen palabras en su contraparte. Vemos que al menos Martín Lutero en su traducción de la Biblia al alemán tuvo que inventar cientos de palabras en alemán para poder hacer referencia a conceptos que no se encontraban en su lengua, pero sí se encontraban en el griego y en el hebreo. Siempre que hay una traducción, es necesario poder acomodar ciertas palabras a su contraparte, y eso involucra en el proceso falibilidad. Algunas palabras que no dicen todo lo que deberían decir. La palabra amor, por ejemplo, en el español, involucra una serie de conceptos que en la lengua griega contiene al menos unas 3 o 4 palabras para referirse a él. Así que toda traducción no es igualmente precisa como lo fue el texto inspirado. Pero algunos como Filón y como Orígenes llegaron a pensar que la Septuaginta era una traducción inspirada del Antiguo Testamento. Esta afirmación fue rechazada por algunos de los recién nacidos, algunos del recién nacido movimiento proveniente de Cavi, el que creó lo que se conoce como el judaísmo rabínico. Junto con sus seguidores, rechazaron la inspiración de la Septuaginta. Y entonces, para hacer contraparte a eso, tradujeron su propio manuscrito del hebreo a su lengua actual. De hecho, muchos tradujeron desde la propia Septuaginta hasta el hebreo nuevamente, a causa de que muchos manuscritos se habían perdido. Así que una vertiente en el norte del imperio, junto con una en el sur del imperio, tenían diferentes ramificaciones, entre ellas la traducción que ahora consideraban como legítima, mientras que en el sur, en Alejandría y en el norte de África y en gran parte del Medio Oriente se utilizaba la Septuaginta como la versión inspirada. En la parte norte, Antioquía, Jerusalén y otras zonas, los judíos que no se habían convertido al cristianismo
tradujeron su propio manuscrito y empezaron a utilizar su propio manuscrito. Probablemente a esto le debemos la famosa Shem Tov. La Shem Tov es una traducción de Mateo al hebreo. Algunos dicen que originalmente, realmente Mateo fue escrito en hebreo. Puede que sea posible, y la Shem Tov realmente sea una traducción mucho más cercana al contexto cultural en el que se encontró el manuscrito. Sea como fuera, en la parte sur del imperio, tanto Orígenes como también Filón utilizaron la Septuaginta como si fueran versiones inspiradas de la escritura o traducciones inspiradas de la escritura. Orígenes fue un hombre dotado en las letras, dotado en el entendimiento de la filosofía, en los autores paganos. Él leyó a muchos de los autores paganos, pero además de esto, él también era un hombre docto en el estudio de la escritura. Orígenes es el padre de la conocida interpretación alegórica de las escrituras. Orígenes llevó a su punto más elevado la interpretación alegórica de las escrituras, y sin embargo, eso no quiere decir que la exégesis literal no fuera importante también para Orígenes. Recuerde que habían dos formas comunes de interpretar la Biblia. También el norte y el sur tenían dos formas de interpretar la Biblia particulares, mientras que el norte, mayormente de tradición judía, utilizaba el método literario para interpretar la escritura, el que la mayoría de iglesias utilizan hoy. El sur utilizaba el método alegórico para interpretar las escrituras. Entre ellos, Orígenes de Alejandría era parte de este movimiento interpretativo de las escrituras. El norte había llegado a la conclusión de que no podíamos fantasear con respecto a la interpretación de la escritura, pero el sur había llegado a conclusiones distintas y pensaba que si nosotros solamente interpretábamos la Biblia por el método literario, entonces nosotros no estábamos haciendo justicia a que el texto de la Biblia no era un texto común, no era un libro común, sino que era un libro inspirado por Dios, y entonces merecía que se interpretara también de manera alegórica. Claro, esto tiene sus contra y también sus pro, pero vamos a verlo en un momento. Orígenes llegó al punto en el cual finalmente se establece como parte de la tradición de sus propios padres en la ciudad de Alejandría. El papá de Orígenes fue capturado cuando Orígenes tenía cerca de 18 años de edad y fue mártir, condenado bajo el gobierno probablemente de Severo. Este murió gustoso por la obra y para la gloria del Señor. Así que después de esto, Orígenes asumió la responsabilidad de su casa y también la responsabilidad de la escuela de la cual participaba su padre. Él fue miembro de Didascalos, la escuela fundada por Clemente de Alejandría ya al menos 2 generaciones antes de Orígenes, y enseñó de manera abierta en este lugar. Se convirtió tal vez en el rector de la escuela de Alejandría. Y bajo el tiempo en el cual Orígenes se encontró siendo maestro también y rector de la misma, la escuela tomó mucha prominencia. De manera que Orígenes llegó a dividir la escuela en 2 facciones. La primera, una facción que enseñaba directamente y prácticamente solo teología. Esto se daba aparentemente solo para creyentes, pero había otra facción que enseñaba filosofía, astrología y letras. Esta facción estaba abierta para todo el mundo, no solamente para los creyentes. Muchos incrédulos vinieron a la escuela de Orígenes, a Didascalos, a estudiar otro tipo de áreas distintas a la teología. Algunos estudiaban filosofía, otros estudiaban astrología, otros estudiaban diferentes carreras que podían observarse o dictarse desde la escuela que había sido fundada por Orígenes. Así que fue muy importante la escuela, tomó tanta prominencia que aún entre el mundo impío fue reconocida y altamente alabada.
Probablemente la cercanía que tenía Orígenes con el Museum o con la Biblioteca de Alejandría era tal que de esta se le proveyó a Orígenes gran conocimiento con respecto a los diferentes campos en los que éste influyó. Orígenes fue un hombre influyente académicamente, no solo en la teología, sino en las demás áreas que podían conocerse en el mundo greco-romano. Así que Alejandría se convirtió en un lugar prominente y desde allí empezó Orígenes a salir a sus primeros viajes de misiones de predicación. Era invitado por diferentes partes del imperio como predicador y también como instructor. Algunos de escuelas de lugares distintos del imperio vinieron hasta Orígenes para recibir instrucciones de Orígenes sobre cómo formar escuelas y cómo tener algún tipo de lugar de seminario, como lo hizo Orígenes de Alejandría. En este proceso, Orígenes obtuvo gran fama, se volvió muy famoso en todo el imperio, de manera que iba a predicar a uno y otro lugar. En uno de sus viajes, los viajes de Orígenes, que había sido enviado por el pastor de la iglesia de Alejandría hasta Roma para que fuera a debatir con algunos paganos y con algunos herejes sobre algunos temas que tenían que ver con teología, Orígenes se detuvo de forma temporal en Cesarea. Estuvo predicando en Jerusalén y también predicando en otros lugares de Galilea. Así que, a causa de que comúnmente, según lo que podía observar el pastor de la iglesia de Alejandría, un laico no podía pararse en el púlpito de la iglesia a predicar, sino que tenía que ser ordenado primeramente como pastor. Esto trajo gran controversia entre el pastor de la iglesia de Alejandría, que fuera el pastor de Orígenes, y el mismo Orígenes, de forma que el pastor de Orígenes envió cartas de reprensión a los pastores de la iglesia de Jerusalén y también de diferentes iglesias en el Medio Oriente, donde él había estado predicando, regañándoles por haber permitido que un laico se parara en el púlpito a predicar, algo que él veía como mal. Orígenes fue reconvenido por esto y fue entonces exhortado por el pastor de Alejandría para que regresara a la ciudad de Alejandría y se quedara allí en este lugar. Parece que Orígenes aceptó la disciplina de la iglesia, que la iglesia le impuso, y entonces regresó hasta Alejandría, donde finalmente se queda por espacio de unos 10 años más, enseñando en la escuela de Alejandría, que él había ya vuelto una escuela de renombre, afamada. Luego de este tiempo, otro de los viajes de Orígenes hacia Roma traería finalmente una controversia que dividió al pastor de Alejandría junto con Orígenes. A causa de que Orígenes no era un pastor oficial de la iglesia, este tenía algunas limitaciones. En otro de sus viajes desde la iglesia de Alejandría hasta Roma, él paró un tiempo en la ciudad de Cesarea, en donde fue ordenado como pastor. Ahora, Orígenes ya no tenía el problema de que tendría que pararse en el púlpito a predicar, a pesar de que no era un pastor, sino que había sido ordenado como pastor por la iglesia de Cesarea. Esto trajo gran antagonismo por parte del pastor de Alejandría, que lo vio con malos ojos e inmediatamente desacreditó tal ordenamiento. Fue entonces desacreditado el ordenamiento de Orígenes como pastor, y el pastor de Alejandría envió cartas a los pastores que habían realizado el ordenamiento, igual que a la mayoría de todos los pastores en todo el Imperio Romano, para desacreditar el ordenamiento de Orígenes y para que no fuera tenido en cuenta como si fuera un pastor. Nuevamente se le mandó a regresar a Alejandría y a someterse a la iglesia en Alejandría. Pero ahora, a causa de que la contravención entre Orígenes y el pastor no fue pequeña, Orígenes decidió permanecer en Cesarea, en donde fue ordenado como pastor de la iglesia de Cesarea. Esto llevó a que Orígenes en este lugar también fundara otra escuela, que fue una escuela también prominente. Entre estas dos escuelas, el Imperio Romano
debatió en medio de su proceso de cristianización. Algunos, como fue por ejemplo el famoso Eusebio de Cesarea, el historiador, fue participante de la escuela de Alejandría y luego se trasladó desde Alejandría hasta Cesarea, donde finalmente él muere también en este lugar y en la escuela de este lugar. Pero hubo algo que nunca tuvo Cesarea, aunque tuvo una escuela muy importante del cristianismo, y es que nunca tuvo el museo o la biblioteca de Alejandría, así que tuvo que apelar constantemente a los manuscritos y a los textos de la escuela de Alejandría. Eusebio era un hombre importante y él habló constantemente con Orígenes porque parece que tenían el mismo lugar de procedencia. Algunos de los escritos que Eusebio hace con respecto a Orígenes nos dejan saber muchas cosas sobre este hombre. Y voy a mencionar algunas de estas cosas que se sabía de Orígenes de Alejandría. Orígenes finalmente muere en Cesarea. Al final de su vida, él fue capturado por el emperador Decio, aparentemente a causa de que en una festividad en la cual algunos soldados romanos en Alejandría capturaron a dos hombres porque se afirmaban ser cristianos, bueno, a dos hombres no, a una pareja de esposos que se afirmaba ser cristianos y eran capturados para ser llevados hasta Roma, aparentemente para morir en las gestas en medio del Coliseo romano. Una gran cantidad de personas alrededor, al ver que estos fueron capturados, salieron en contra de los soldados romanos para defender a los novios. Gente del común salió a defenderlo, lo que nos muestra que el cristianismo ya se encontraba muy amplio en medio de esta región. Ellos se enfrentaron a los soldados y liberaron a los novios que habían sido capturados, y esto trajo tal indignación al emperador que inició una gran persecución contra los cristianos en todo el continente, principalmente en esta región del mundo, en Alejandría. Orígenes se mantuvo entonces en Cesarea durante este tiempo. Y finalmente, después de algún tiempo, es capturado también allí y es puesto por diferentes métodos de tortura en los cuales él nunca cedió. Al final, parece que halló un poco de gracia y compasión a los ojos del Señor y también a los ojos del emperador romano y es liberado. Pero los golpes que éste había recibido a causa ya de su larga edad y las torturas de las que había sido participante le llevaron finalmente a morir solamente unos días después de que fue liberado. Habían sido muy fuertes sus golpes. La vida de Orígenes no fue una vida sin controversia. Orígenes era un hombre estudioso y un promotor grandísimo del método alegórico. Lo mencioné hace un momento. El método alegórico es una forma espiritual de interpretar la Biblia, en la que nosotros no solamente observaríamos lo que el texto como tal dice, sino que tenemos que imaginar el significado que hay detrás de este texto. Por supuesto que este método es un método supremamente falible. Lleva a las personas a imaginar cualquier cosa y a aplicar los textos casi que de cualquier manera. Una persona puede interpretar esto casi que de cualquier forma. El mismo Filón de Alejandría, quien fuera uno de los autores que consultó constantemente Orígenes, había interpretado el Génesis como algo alegórico, que siempre hacía referencia a cosas que realmente no eran las literarias o las históricas. El método alegórico llegó a su máxima expresión y Orígenes acusó a los intérpretes literales de la escritura como personas que no veían realmente el verdadero valor de la escritura porque no observaban la Biblia como algo que se encontraba más allá del conocimiento humano. Este fue un defensor del método alegórico a razón de que las aplicaciones que daba a la escritura, muchas de ellas debían llevarse hasta la alegoría. Por esto, él diseñó al menos un modelo triple para interpretar la escritura. El primero de estos modelos fue el modelo exegético literal. En este modelo, él apelaba a la percepción histórica gramatical del texto.
Es decir, que él observaba el texto aplicándolo a su momento histórico, pero además utilizando el método gramatical para interpretar la escritura. Pero además de esto, también utilizó el método alegórico también. Orígenes apeló a que a la persona que podía interpretar la escritura tenía que estar inspirada por el Espíritu Santo de la misma manera que debía haber estado inspirado el autor mismo del manuscrito. Lo que estaba diciendo Orígenes es que si Pablo al escribir estaba inspirado, nosotros al leer también teníamos que estar inspirados para poder entender el verdadero significado del texto. Esto llevó al punto en que finalmente el intérprete de la escritura debería ser intérprete de inspiración divina o inspirado divinamente igual como lo hicieran otros. Esto es muy importante, mis hermanos, para nosotros. Si realmente nosotros debíamos estar inspirados por el Espíritu Santo, entonces era muy importante que nosotros notáramos lo que involucraba para nosotros estar leyendo la escritura. El lector debía ser un lector inspirado, igual que el escritor debía ser un escritor inspirado. Esto no fue algo sin controversia y, por supuesto, debatido por la facción judía del imperio. Gran importancia se le dio en este tiempo también y en esta sección particular a las cosas del imperio. Hermanos, nosotros tenemos una gran labor en medio de la lectura de la escritura, pero de ninguna manera involucra que estemos inspirados por el Espíritu Santo. No necesitamos realmente la inspiración del Espíritu Santo para leer la escritura. Necesitamos que la escritura como tal haya sido inspirada por el Espíritu del Señor. Ahora bien, mis hermanos, estas alegorías fueron llevadas a su máxima expresión en Orígenes, pero no fue solamente Orígenes. Otros también afirmaron lo mismo que Orígenes afirmó. Es necesario que nosotros observemos la distinción entre los métodos. De esta manera que Orígenes aplicaba estas afirmaciones, entonces el ser humano falible tenía que ser infalible al momento de interpretar. Pero habían diferencias en la interpretación. Un hombre y otro hombre discrepaban en cómo debía interpretarse la escritura, cómo saber quién era el inspirado. Algunas personas han identificado en Orígenes el principio de lo que se conoce como el catolicismo romano. Orígenes, haciendo estas aseveraciones, requería naturalmente llegar a la conclusión de que había o debía existir un solo hombre en el mundo del cual los demás debían basarse para su interpretación, lo que finalmente llevaría a construir en el obispo, el pastor de Roma, el hombre que se encontraba originalmente inspirado para interpretar la escritura. El método alegórico trajo un gran problema entonces al cristianismo. Orígenes dejó tantos beneficios como también problemas. ¿Es verdad? Finalmente, el método alegórico cobra gran importancia y aún el día de hoy deberíamos darle importancia. Las aplicaciones de los textos en muchas ocasiones requieren el método alegórico y debemos aceptar que cuando nosotros nos acercamos al Antiguo Testamento desconociendo plenamente a Jesús, si nosotros no utilizamos el método alegórico, no podríamos llevar todas las cosas a Cristo. Nosotros alegorizamos el Antiguo Testamento llevándolo aplicativamente a Jesús, porque vemos en el Antiguo Testamento solamente la obra redentora del Señor siendo predicada de forma anticipada. Previamente, nosotros estamos viendo que todas las escrituras apuntan a Cristo y eso nos lleva a observar en el Antiguo Testamento tanto la parte literaria del Antiguo Testamento como la aplicación del Antiguo Testamento que lleva hasta Cristo. Esto se lo debemos a Orígenes de Alejandría. Algo más que ocurrió con el famoso Orígenes, y es que este tal vez es el primero de todos los exegetas que nosotros podemos citar en el tiempo de hoy. Orígenes, aunque llevó el método alegórico a su máxima expresión, al mismo tiempo también llevó el método literario a su máxima expresión. A Orígenes le debemos lo que se conoce como las hexaplas. Las hexaplas
es una interpretación de la escritura verificando en diferentes versiones, en Orígenes, al menos 6 versiones, qué es lo que el texto dice. Orígenes tomó al menos 6 versiones que circulaban en aquella época de la escritura y entonces las comparó entre ellas para observar genuinamente qué es lo que el texto realmente decía. Así que Orígenes fue el primero en comparar diferentes versiones para entender el significado verdadero del texto. Esto todavía lo practicamos hoy. También es Orígenes el padre del método interpretativo gramatical. Orígenes le dio gran importancia a la gramática. Así que él tomaba el texto y aplicaba el método gramatical, el método histórico, el método teológico y el método aplicativo al momento de ver la Biblia. Era un hombre dedicado al estudio serio de la Biblia y no tenía ningún problema en aceptar algún tipo de conocimiento de cualquier lado que viniera. Él no tenía problemas para eso. Así que si era una premisa de la filosofía, él la analizaba. Si era una premisa de la teología, la analizaba. Si provenía de los judíos, la analizaba. Si provenía de las sectas, la analizaba también. Así que Orígenes estudió de manera juiciosa el texto. Tal vez también debamos a Orígenes la predicación expositiva de nuestro tiempo, como aquella gran importancia que le dio Orígenes a que teníamos que observar el texto, analizar el texto en diferentes versiones y luego después de eso sacar de ella la predicación de la escritura. Orígenes se convirtió en un predicador itinerario. Iba por todas partes del imperio predicando donde lo invitaran. Así que muchas cosas buenas le debemos a Orígenes, incluyendo una buena aplicación del método alegórico. Hoy en día todavía utilizamos este tipo de método al momento de hacer las aplicaciones del texto. Muchas veces el cristianismo alegoriza las aplicaciones, aunque predica literalmente lo que la escritura dice. Se mantiene en la intención del autor al momento de enseñar la escritura. Pero, hermanos, no todo fue bueno en Orígenes. Orígenes tenía la percepción de que un Dios bueno no podría condenar eternamente a los seres humanos. Así que él fue el primero, tal vez, que podamos conocer, que le dio algún tipo de valor a lo que la Iglesia Católica luego formuló como el purgatorio. Orígenes pensaba que después de que los seres humanos en este mundo pagaran lo suficiente, entonces irían indefectiblemente a unirse al Señor. Esto lo llevó, o la conclusión la sacó estudiando 1 Corintios capítulo 15, cuando dice que todas las cosas el Señor las habría de reunir bajo Jesús. Entonces él entendió, de acuerdo a esto, que después de algún tiempo de sufrimiento en el infierno, las personas saldrían de allí y llegarían bajo los pies de Jesús, es decir, que esto los haría llegar hasta el cielo. En la percepción de Orígenes, todos los seres humanos universalmente se someterían bajo los pies de Jesús. Orígenes era un universalista pleno. No solamente pensaba que todos los seres humanos vendrían a estar bajo el dominio de Jesús porque se someterían a Jesús, sino que además de esto llegó a pensar de que todos los seres humanos finalmente serían purificados para ser sometidos bajo los pies de Jesús. Esto es el comienzo de lo que nosotros entendemos como la doctrina católico-romana del purgatorio. También es en Orígenes donde se ve por primera vez y como conclusión natural la afirmación de que había o debería existir algún hombre que debía interpretar la Biblia de manera inspirada. Y entonces toda la iglesia como un todo debía obedecer a esa interpretación inspirada que ese hombre tenía. Estas premisas de Orígenes las tomó el pastor de la iglesia de Roma para convertirse en lo que hoy conocemos como el Papa, al cual se le atribuye una interpretación inspirada de la Biblia. El problema con esto siempre será la práctica.
Aunque Orígenes decía esto de manera, formulándolo como una premisa, el catolicismo romano lo tomó como una doctrina. Y luego de eso lo convirtió en la doctrina de la interpretación inspirada del Papa de las Escrituras. Pero tenemos un cuestionamiento. ¿Qué hacemos cuando los papas se contradicen entre sí en la interpretación de la Escritura? ¿Cómo sabemos quién era el papa inspirado y cuál era el no inspirado? Esto nos llevaría, si llevamos el argumento de Orígenes a un punto más elevado, a tener que afirmar que hubo un papa, o hay un papa en particular, que sí interpreta la Biblia inspirada y los otros no. Y cuando vemos eso a través de la historia, esto nos llevaría naturalmente a uno, y solo uno, el Paracleto. El Paracleto es el Espíritu Santo, el reemplazo de Jesús. Solamente el Espíritu Santo puede interpretar de manera inspirada la Escritura. Esto nos devuelve a la misma premisa de siempre, a la analogía de la fe. Solamente la Biblia es infalible al interpretar la Biblia. O dicho de otras palabras, la Biblia se interpreta a sí misma. Lo que pasa es que Roma no llevó el argumento de Orígenes al nivel que debía haberlo llevado. El papado no lo llevó al lugar que debía llevarlo y finalmente conducirlo a que el Espíritu Santo es el mismo intérprete inspirado de la Escritura. La Biblia se interpreta a sí misma. Lo que estoy diciendo con esto, en palabras sencillas, es que encontramos algunos pasajes de la Biblia que interpretan otros pasajes de la Biblia y debemos entender entonces que esos pasajes de la Biblia que lo interpretaron, esos son los inspirados y que esos interpretan inspiradamente la Escritura. Ahora bien, no fue el único problema de Orígenes el tema del comienzo tal vez temprano de lo que se desarrolló como el purgatorio o el comienzo de lo que se desarrolló como el Papa, como intérprete inspirado de la Escritura. Hubo otros problemas también en las afirmaciones de Orígenes. En medio de sus deseos de poder llevar a un nivel superior el entendimiento de la Escritura, Orígenes lleva la interpretación de la Biblia a unas facciones, a las facciones de lo que se conoce según él como la psique, el espíritu y la carne. Él utilizó el versículo de Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, en el que Pablo dice cuerpo, alma y espíritu, y Orígenes aplica eso a la interpretación de la Biblia. Así que él asegura entonces que la interpretación de la Biblia tiene tres áreas también. La interpretación de la Biblia tiene la psique, el neuma y el cuerpo, o la parte literal. Entonces, él dijo, debe interpretarse la parte literal, debe interpretarse la parte psíquica o moral y debe interpretarse la parte espiritual. Eso dio una especie de tres membranas, tres esferas de interpretación de la Escritura. Luego, visto de otra manera, todo el mundo, según decía Orígenes, puede interpretar la Biblia de forma literal, porque cuando viene a la Biblia y observa el método gramatical e histórico, entonces cualquier persona puede decir, esto significaba esto en la historia. Luego él decía, algunos, los más dotados, pueden interpretar la parte moral, es decir, que pueden llevar la aplicación de la Biblia a la parte moral, a la moralidad. Pero él decía, pero solamente algunos, los que utilizan el método alegórico, pueden llevar la interpretación de la Biblia a una parte espiritual. Esto hacía que se considerara como más espirituales las personas que alegorizaban la Escritura. Entonces, entre más fantasees tú con la Escritura, más espiritual tienes que ser. Esto llevó a una interpretación equivocada de la Biblia a muchas partes, principalmente al catolicismo romano y al pastor de Roma, que fue muy influenciado por la teología de Orígenes. Muchas cosas tenemos que decir de Orígenes, algunas de ellas muy valiosas para nosotros hoy. Me fascinó uno de esos argumentos al momento de leerlo, en el que él argumenta a favor de la predestinación
en referencia a la presencia del Señor. La mayoría de los intérpretes literalistas afirmaban que Dios no había elegido a nadie, sino que la presencia del Señor había permitido que él conociera quiénes eran aquellos que habrían de ser salvos. Orígenes argumenta contra esto, diciendo que la presencia se queda solamente en el ámbito del conocimiento, pero Dios va más allá que eso. Dios no solamente sabe de antemano lo que sucederá, sino que tiene que llamarse predestinación porque Él de antemano planea lo que sucederá. No es que Dios no haya planeado lo que sucederá. Cuando afirmamos que Dios sabe de antemano quiénes son los que han de creer en Él, nos quedamos solamente en el ámbito del conocimiento. Pero hermanos, Dios va más allá. Él eligió, según dice Pablo, desde antes de la fundación del mundo, aquellos que habrían de ser salvos. Eso involucra que Él planeó, y no solamente que Él sabía, sino que además de esto, Él también formó o ideó las cosas para aquellos que habrían de creer en Él. Esto es un argumento elevado y superior incluso a lo que nosotros conocemos el día de hoy. Dios sea ayudándonos siempre a recordar que la Biblia se interpreta a sí misma, pero a recordar también que debemos ser serios al momento de interpretar la Escritura para no caer en métodos alegóricos como los de Orígenes que nos lleven a espiritualizar la Biblia más de lo que ella nos lo permite. Algunas aplicaciones de la vida de Orígenes podemos sacar para nuestra vida. Permítame brevemente mencionar algunas de ellas. La primera de estas no podría ser distinta que la importancia de tomar en serio la interpretación de la Biblia. Orígenes nos deja claro que la Biblia no puede ser tomada a la ligera, sino que nosotros estamos llamados por el Señor a que vayamos a Él, a que vayamos a su presencia, a la presencia del Señor, rogándole que el Espíritu Santo nos ayude a interpretarla, pero siempre recordando que la Biblia no deja de ser un texto escrito y que hay principios que tienen que ser aplicados a la interpretación de la Biblia. No es lo que la Biblia signifique para mí. Ese es el método alegórico. No es lo que para mí el texto signifique, no, es lo que el texto dice como tal. Entonces necesitamos ir a la Escritura pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a observar lo que ella dice como tal y no a imaginar las cosas, sino a interpretarlas correctamente. También podemos aplicar de la vida de Orígenes para nosotros la importancia, hermanos, de ser maestros. La escuela de Alejandría nos deja claro algo, y es que ser maestros de la palabra, enseñar la Biblia a otros, no me refiero a maestros en la forma técnica de lo mismo, sino de la importancia de nosotros enseñar a los demás lo que significa el texto y lo que la Biblia realmente está diciendo. Debemos aprender a hacerlo. El autor de Hebreos, que según creía Orígenes era Pablo, dice en el capítulo 5 que debiendo ser ya maestros, muchos de nosotros, hay una invitación allí abierta a que nosotros conozcamos la Escritura. Hermanos, a pesar de que en el pastorado y en la predicación algunas veces solemos hacer complejas las cosas, la verdad es que el llamado a interpretar la Escritura y lo que la Escritura dice es un llamado sencillo. Dios nos llama a leer el texto y entender lo que el texto dice simplemente allí, sin idear o imaginar interpretaciones alegóricas del texto, sino lee el texto, mira lo que dice y entiende. Eso es lo que Dios ha inspirado. A medida que tú vas creciendo, tal vez vas a poder hilar y atar algunos cabos y poder conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo y cosas semejantes, pero esto es un proceso que se da con el tiempo y con la pericia en la interpretación de la Escritura. Pero lo que Dios ha dicho se encuentra allí, claramente se encuentra enmarcado. Además de esto, una última lección podemos sacar de la vida de Orígenes, y es que
nosotros somos criaturas falibles al momento de interpretar la Escritura. No podemos pensar que la interpretación de alguien en particular sea la interpretación inspirada. Más bien necesitamos valernos de las normas de interpretación de la Biblia para entender qué es lo que el texto dice. No podemos afirmar que nuestro pastor es aquel que tiene la interpretación inspirada de la Biblia. Esto es pensamiento de sectarios. Y como Orígenes algún día lo propuso, finalmente llegó a la conclusión de que la secta del catolicismo romano mismo llegó a malinterpretar las palabras del mismo Orígenes. Ahora, mis hermanos, tenemos el llamado de ir a la Escritura con sencillez, recordando que el Espíritu Santo inspiró lo que dice ahí. Y como él mismo dijo a través de Pedro, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es que yo llegué a la conclusión legítima. Esto que yo pensé es lo que de verdad significa, es lo último que se me ha revelado. No, hermanos, la Biblia ha sido revelada hace 6,000 años aproximadamente, que fue escrito el libro de Job, y hace unos 2,000 años atrás que terminó de escribirse el Nuevo Testamento, y durante 2,000 años el pueblo y la gente ha tenido la Escritura. Así que tú no vas a llegar a una interpretación mística y fabulosa. Tú solamente tienes que llegar a lo que dice la Escritura y ya, lo que la iglesia ha creído y ya, lo que siempre ha estado allí plasmado y ya. No hay misterios, no hay milagro para interpretar la Biblia asombrosamente. Solamente hay sencillez del corazón y un corazón dispuesto para absorber lo que Dios le ha dicho y ya. Ahora bien, hermanos, también hay un llamado para nosotros aquí en nuestra labor de evangelismo. Si algo es claro en la vida de Orígenes es que era un gran evangelista. Y nosotros tenemos el llamado a disponer siempre todos los recursos que tengamos, todo lo que podamos para poder instruir a las personas en el camino del Señor. Que Dios nos ayude y que Dios ayude a la iglesia hoy más que nunca a volver a las Escrituras. Padre, gracias por la vida de Orígenes, Señor. No deja de ser la vida de alguien que es controversial, Señor, pero al mismo tiempo sabemos que tú usaste, Señor, a este hombre para que gran parte del Imperio Romano viniera al cristianismo. Tú utilizaste a este hombre, Señor, para que las escuelas tomaran seriedad en la educación y tal vez, Señor, a través de él nos muestras lo que fue el comienzo de una universidad en el mundo. Así que, Padre de gloria, gracias por su vida y gracias por lo que hiciste en él. Rogamos, Señor, que obres también en nuestra vida. Somos simplemente hombres mortales, nuestra vida es corta. El mundo nos llama a estar metidos en un montón de distracciones y muchas veces nuestra vida pasa sin que podamos volver a la Escritura y glorificarte por lo que ella dice. Ayúdanos, Señor, a sacar siempre los tiempos para leer la Escritura, para meditar en ella, Señor, y para conocerte mucho más a ti a través de ella. Bendito esto, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que este día sea de gran bendición para ustedes y que Dios permita que la vida de Orígenes pueda ser aplicada en una verdadera preocupación por llegar a la Escritura y estudiar la Escritura, lo que dice, con la suficiente seriedad y aplicar también eso a sus vidas. Que este día sea un día para meditar en la importancia de la Escritura. Que Dios los bendiga mucho, mis hermanos. Chao, chao. Amén. Bendiciones, pastor. Hermano, un abrazo.